a la ingeniera Mónica Gallardo Alejo, la cual va a ser nuestra ponente y nos va a presentar el tema combustibles marítimos más limpios a partir del IMO 2020 y su impacto en la industria. Por favor, se les pide a los asistentes llenar el formulario que se encuentra en el chat con sus respectivos códigos y de no tenerlos, usar sus apellidos y nombres. Ingeniera. Ustedes ingresan a que actualmente usted se desempeña en el área de comercio exterior, desde donde se gestiona el abastecimiento, suministro de crudo y productos para la refinería de La Pampilla. Participó en el 2013 en el proyecto SSOP de Oceanermin. Luego se desempeñó como supervisora de administración comercial en refinería de La Pampilla. Y desde diciembre de 2013 y hasta septiembre del presente año a cargo de la gestión operativa para la gestión de cargamentos marítimos desde importaciones de materia prima, exportaciones de productos y compra-venta local de productos de crudos y productos. Y este año obtuvo el grado de MBA gerencial en Centrum Católica Leadership Master de la Universidad de Barcelona, España. Ingeniera, es un gusto tener nosotros y le escuchamos atentamente su disertación. Muchas gracias, estimado Daniel, por la presentación. Bueno, antes de empezar, quería agradecer al SPI Student Chapter por la invitación como ponente en la Semana Técnica del Petróleo. Es la segunda vez que participo y agradezco nuevamente la invitación. Me siento orgullosa de formar parte de los egresados de la Facultad de Petróleo y Petroquímica, que ahora podemos volver a las aulas, al menos de manera virtual, para compartir nuestras experiencias, conocimientos con otras promociones y demás participantes de esta charla. A todos, muy buenas tardes y muchas gracias por su participación. Okay. La presente charla hace referencia a la norma IMO 2020, la cual restringe el uso de combustibles de uso marino con un menor contenido de azufre y que ha generado un gran impacto no solo en sus principales clientes, que son las empresas navieras en este caso, sino también en la industria del petróleo. Cabe mencionar que la presentación es a título personal, tomando varias fuentes de referencia. Para esto, vamos a empezar con la agenda de la presentación. Siguiente lámina, por favor. Okay. Entonces, empezaré mencionando en qué consiste esta normativa IMO 2020, luego cómo ha ido cambiando las regulaciones en los últimos años en cuanto al límite de contenido de azufre para combustibles de uso marino, luego quiénes son sus principales consumidores, a continuación el impacto que ha tenido en la industria, tanto a nivel de los proveedores, a nivel de los clientes, así como la demanda. Luego otras alternativas y finalmente cuáles son sus principales beneficios o qué beneficios se busca a partir de esta nueva regulación. Siguiente lámina, por favor. Ok, bien. Hasta diciembre del 2019 se permitía el uso de combustibles marítimos o fuel oil para los buques con un contenido de azufre de un límite menor a 3.5% en masa. Sin embargo, y como parte de las enmiendas que se aplicaron al convenio MARPOL, que es el convenio internacional para prevenir la contaminación que generan los buques en sus emisiones, la Organización Marítima Internacional, o por sus siglas en inglés IMO, adoptó una nueva regulación para establecer el uso de combustibles marítimos con un máximo de 0.5% en masa de azufre.
a fin de reducir la emisión de los contaminantes al medio ambiente, lo cual tiene efectos dañinos en la salud, definitivamente. Esta norma entró en vigencia el 1 de enero del 2020 y es por eso que es conocida como IMO 2020. De esta manera, todas las embarcaciones marítimas están prohibidas de llevar a bordo combustible no reglamentario, es decir, que exceda este límite, salvo ciertas excepciones que mencionaré más adelante como otras alternativas, y con esta norma se espera reducir el 77% del total de emisiones producidas por el buque, que es un equivalente a 8.5 millones de toneladas métricas de óxido de azufre. Para mayor detalle sobre en qué consiste la norma, qué alcances tiene, estoy dejando el link de la página del IMO, si es que quieren conocer o tener mayor alcance sobre esta nueva regulación. Solo mencionar que si bien esta es una nueva regulación implementada en 2020, no es el límite más estricto que existe en la industria. Actualmente existe uno de 0.10% de máximo de contenido de azufre en ciertas zonas que tienen un mayor control de emisiones. A estas zonas que están formadas por el Mar del Norte, costeras de Estados Unidos, regiones del Mar Caribe cercanas a Estados Unidos, se les conoce como zona ECA, por sus siglas en inglés de áreas de control de emisión. ¿Ok? Siguiente lámina, por favor. Bien. En la lámina que se muestra, se indica cómo ha ido evolucionando las restricciones de contenido de azufre en el uso de combustibles en los últimos 10 años, como pueden observar. Por ejemplo, en el año 2010, el límite máximo de contenido de azufre, como ven en la primera columna, fue de 4.5 a nivel mundial. Esa es la columna roja de la parte derecha. Y en la parte izquierda se muestra la evolución de los límites en la zona ECA, que es la que mencioné antes, donde para el 2010 el límite fue de 1%. Luego, para el 2015, este límite pasó a ser menor de 3.5 a nivel mundial, mientras que en la zona ECA pasó a ser a 0.10%. Ya para el 2020, este límite bajó a 0.10% a nivel mundial y en la zona ECA se mantuvo en 0.10. Sigue siendo aún menor o la zona más restrictiva para el control de emisiones por uso de combustible marino. Siguiente lámina, por favor. Ok. Ahora bien, los principales consumidores de este combustible, como indicaba antes, son los propietarios de los buques, que se denominan o se llaman armadores, que forman parte de la flota marítima mundial. Entre ellos están los buques de carga general, que pueden transportar diversos tipos de mercancía, ya que cuentan con grúas propias para organizar la mercancía dentro de la nave. Luego están los buques tanques que se emplean para el transporte de líquidos, como combustibles, hidrocarburos, en general crudos, gas licuado de petróleo, entre otros. En este grupo también están los buques quimiqueros, que cuentan con tanques especializados de acero inoxidable para transportar productos químicos, en este caso. Luego están los buques graneleros, para el transporte de productos a granel, en general como minerales, maderas, cereales, etc. Otro tipo de embarcación son los portacontenedores, como su nombre lo indica, se emplean para transportar contenedores. Y finalmente están los buques de pasajeros, como el caso de los cruceros, en el que probablemente más de uno quisiera estar en estos momentos, pero bueno. Esos son los ejemplos principales de los tipos de buque que conforman la flota mercante mundial. Siguiente lámina, por favor. Ok. Ahora,
¿Cuál es el impacto que esta regulación ha generado en la industria? Bien. En primer lugar, tenemos el impacto sobre los proveedores, que son los productores del fuel oil marítimo. Me refiero a las refinerías, que ante este cambio han implementado cambios en la composición del nuevo combustible marítimo para obtener uno de menor contenido de azufre y, de ser necesario, hacer un cambio en la dieta de crudos que se procesan. El fuel oil convencional está compuesto principalmente por residual de vacío o residual de visbreaking, que se obtienen de los fondos de las unidades de destilación al vacío y de visbreaking, respectivamente. El segundo componente del fuel oil es el cutter stock o material de corte, que se obtiene de diferentes, es una mezcla que se obtiene de diferentes corrientes que permite disminuir la viscosidad del fuel oil. Este porcentaje de composición puede variar, puede estar entre un 30% de cutter stock, un poco más, un poco menos, dependerá del proveedor la composición que determine para la obtención de este fuel oil. Esto porque hasta el año pasado la propiedad que más se controlaba en los fuel oil era la viscosidad, ¿no? O sea, uno de los parámetros en los que se tenía mayor cuidado o mayor detalle para poder alcanzar la viscosidad, que se regula, como les decía, con algún producto que ayude a disminuir este valor, como en el caso del material de corte. Y con esta nueva regulación, ahora a partir de este año, la propiedad de mayor control es el azufre, lo que no significa que el resto de propiedades sean menos importantes, ya que para Perú, o en el caso de Perú, para poder comercializar fuel oil, este debe cumplir con la calidad que exige la norma técnica peruana. Lo mismo sucede con cualquier producto terminado. Y para poder cumplir con esta nueva calidad, la composición convencional, la que se veía hasta el año pasado, no era suficiente. Y es necesario incluir un corte de menor contenido de azufre que nos permita llegar al nuevo límite que nos restringe esta norma. Para esto, en algunos casos se emplea gasóleo de vacío, ya que su contenido de azufre es mucho menor. Entonces ahí tenemos un primer cambio en la composición. El segundo cambio importante para los productores es lo que indicaba antes, la dieta de crudos. Si bien antes se podía comprar crudos de un mayor contenido de azufre o crudos agrios o medianamente agrios, ahora las refinerías deben emplear crudos dulces o medianamente dulces que por sus características contienen menos azufre. El inconveniente de los crudos dulces es que generalmente tienen un grado API mayor, es decir, un mayor rendimiento de productos ligeros, que por ser ligeros podrían presurizar los topes de las unidades de refinación, lo que puede conllevar a disminuir la carga de la refinería por seguridad para evitar esta presurización, si es que este tipo de crudo se procesa al 100%. Como se observa en la lámina, los crudos agrios tienen un contenido de azufre mayor a 1.5%, mientras que los crudos dulces tienen un contenido de azufre menor a 0.5%, con lo cual se garantizaría obtener un fuel oil de muy bajo contenido de azufre, que es lo que se busca con esta nueva normativa. Siguiente lámina, por favor. Bien. En el cuadro, a continuación, que se muestra en la lámina, se observa algunos ejemplos de lo que mencionaba en la lámina anterior. Tipos de crudos clasificados por su grado API y contenido de azufre. Están los crudos Brent, por ejemplo, que se observan al inicio de la gráfica, que provienen del Mar del Norte, cuyo grado API está cercano a los 40. Es un crudo liviano por su grado API. Y por otro lado tienen un contenido típico de azufre menor a 0.5%, es decir, se trata de un crudo dulce. Característica similar la tienen el crudo Bonny Light, que proviene de Nigeria,
Y otro ejemplo es el crudo Minas Cabinda, que proviene de Angola. Luego tenemos el crudo Caño Limón del Oriente, que por su grado API es un crudo medio, está cerca de los 33 en grado API, y por su contenido de azufre es medianamente ácido, porque es mayor a 0.5 y menor a 1.5. Ahora, estos son calidades o valores típicos. Pueden ser más, menos, pero están alrededor de, son estimaciones. Luego están los Arabia ligero, pesado, que provienen de Arabia Saudita, que también se tratan de crudos medios por su grado API, cerca de 33, y por su contenido de azufre son crudos agrios, tienen un contenido de azufre mayor a 1.5%. Luego están los crudos Maya, que es uno de los crudos que tiene un grado de API más bajo, es decir, son crudos pesados, y por su contenido de azufre son agrios también, es decir, son uno de los más perjudicados, ese tipo de crudos son los más perjudicados por el contenido de azufre en este caso. La gráfica no lo muestra, pero en cuanto a los crudos nacionales, tenemos, por ejemplo, un crudo típico es el crudo Talara, cuyo grado API está alrededor de los 33, 34, lo que lo ubicaría, según la gráfica, en un crudo medio en cuanto a su grado API, y su contenido de azufre es muy por debajo de 0.5%. Eso quiere decir que está dentro de los crudos dulces, y por su procesamiento definitivamente ayudaría a la obtención de un fuel oil de bajo contenido, de muy bajo contenido de azufre en este caso. ¿Ok? Siguiente lámina, por favor. Bien. Ahora, por otro lado, el impacto en los clientes. Este nuevo combustible de uso marítimo directamente impacta, como decía al inicio, a las empresas navieras como clientes afectados principalmente. Los combustibles que mayormente utilizaban las naves hasta el año pasado eran fuel oils pesados o heavy fuel oils, porque tenían un contenido de azufre de hasta menor a 3.5%. Ahora, con la nueva composición del fuel oil, que es un fuel oil de muy bajo contenido de azufre, se puede obtener tanto en las modalidades de IFO 180 o 380, que son los que se comercializan actualmente. Su contenido de azufre típico en ambos casos es de 0.5% actualmente, valor que no se tenía hasta el año pasado, como mencionaba. Es decir, ambos IFOs ahora cumplen con el máximo de azufre que exige la norma. Pero estos se diferencian por su viscosidad, es decir, para el IFO 180 tenemos un máximo de 180 centistoks, y para el IFO 380 un máximo de 380 centistoks respectivamente. Por otro lado está el MGO o Marine Gas Oil, cuyo precio en promedio está entre 130 a 150 dólares por tonelada métrica, mayor por encima al fuel oil de bajo azufre, que es la nueva opción que se tiene actualmente a partir de este año. Con esta diferencia en el precio, la compra de MGO como combustible de uso marino es una opción más cara, pero es una alternativa porque a comparación de las otras que veremos más adelante, pues es la más viable, por así decirlo. Asimismo, dado que es una normativa a nivel mundial, la demanda del consumo del fuel oil de bajo azufre se incrementará, y como la mayoría conoce la ley de oferta y demanda, al existir una mayor demanda de un producto, se espera que el precio del fuel oil en este caso se eleve. Lo mismo con el precio del crudo dulce, al incrementar su demanda. Y se esperaría el efecto inverso en el caso del fuel oil de bajo azufre, de alto azufre, que su demanda se reduciría enormemente
de la que había hasta el año pasado, y se esperaría que su precio disminuya en gran medida, al igual que los crudos agrios, como el caso del Maya que indiqué en el gráfico anterior. Por otro lado, este año se proyecta que la demanda del fuel oil de muy bajo azufre represente aproximadamente el 50% del total de la demanda de combustible marítimo, y que la demanda de fuel oil de alto azufre se reduzca en una proporción similar. Si bien estas son netamente estimaciones, porque eso es lo que uno esperaría cómo se podría comportar el mercado, como saben, el 2020 ha sido un año atípico y todas las actividades económicas, incluyendo las navieras, el sector hidrocarburos, han pasado por un proceso de recesión, por lo que los efectos a mayor escala de esta regulación se podrían ver más claramente en los próximos meses. Incluso hemos tenido una caída en los precios del crudo, que también fue por otro motivo, por exceso de producción por un lado, y la disminución de la demanda hizo que los precios se fueran por los suelos. Entonces, al ser un año típico, tendríamos que esperar todavía a que las condiciones se normalicen para poder ver un impacto más claro sobre esta normativa. Bien. También debemos tener en consideración que los precios de los combustibles siempre dependerán de las volatilidades